¿Se deben bautizar los niños? La mayoría de las familias católicas piden el bautismo cuando recién les ha nacido el hijo. Y cuando uno pregunta, ¿por qué bautizan a los niños?, nos dan varias razones. Desgraciadamente no siempre son las mejores razones, por ejemplo, porque siempre se ha hecho así, etc. Las familias realmente cristianas piden el bautismo porque los padres viven con alegría su fe, como el mejor regalo de Dios, y desean lo mismo para sus hijos. Meditando bien la Biblia, nos damos cuenta de que debemos considerar el bautismo de adultos como práctica más frecuente en la Iglesia primitiva, pero actualmente vemos que la mayoría de los padres católicos desea el bautismo para sus hijos cuando son pequeños y no quieren privar al hijo de ese gran don de Dios. ¿Hay razones en favor del bautismo de niños? ¿Qué nos enseña la Biblia? 1. El bautismo de niños es una práctica muy antigua en la Iglesia. El bautizar niños era costumbre ya por el año 200, y se piensa que desde los primerísimos tiempos de la Iglesia ha existido esta práctica. En la Biblia no encontramos textos en contra del bautismo de los niños. Sin embargo, hay indicaciones en las cuales está implícita la práctica de bautizarlos. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice: «También bauticé a la familia de Estéfanas», 1 Corintios 1:16, y se supone que en una familia hay niños. En los Hechos de los Apóstoles, Pablo nos narra cómo el bautismo en la ciudad de Filipos a una señora llamada Lidia con toda su familia, Hechos 16:15, y refiriéndose al carcelero de Filipos, también dice: «Recibió el bautismo él y todos los suyos», Hechos 16:33. Esta práctica de bautizar los niños ha existido desde los comienzos en la Iglesia, y el mismo Lutero, fundador del protestantismo e inspirador de las iglesias evangélicas, admitió el bautismo de niños porque ellos son bautizados en la fe de la Iglesia. 2. ¿Qué razones hay en favor del bautismo de los niños? Existe un buen número de razones para ello. Los niños también son acogidos por el amor de Dios. Los niños pequeños pueden ser incorporados al misterio de Cristo y ser acogidos en la fe de la Iglesia. Por supuesto que los padres cristianos deben aceptar el compromiso de educar a sus hijos cristianamente, y en esta tarea han de colaborar los padrinos y la comunidad cristiana. Analicemos estas y otras razones en favor del bautismo de los niños. 3. El actuar de Dios es anterior a nuestro actuar y a nuestra fe. No debemos pensar que Dios comienza a amarnos una vez que hemos manifestado conscientemente nuestro amor y nuestra fe en Él. El amor de Dios es anterior a nuestra iniciativa de amar. Antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía, y antes de que nacieses te había consagrado. Jeremías 1, del 4 al 6, e Isaías 49, 1. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que en Él nos amó primero. 1 de Juan 4, 19. Ahora bien, cuando la Iglesia bautiza a los niños chicos, expresa con ello la convicción de que ser cristiano significa ante todo un don gratuito de Dios. Dios nos ama antes de que nosotros hagamos cualquier cosa por Él. Entendiendo así las cosas, el bautizar a los niños es auténticamente bíblico y manifiesta la gratuidad del amor de Dios que rodea toda nuestra vida. Pensar que Dios se comunica solamente por medio de una fe consciente sería limitar el poder de Dios. 4. La fe de la comunidad es la única condición para el bautismo del Hijo. El bautismo es antes de nada el sacramento de la fe. Ahora bien, algunos dirán que el niño todavía no puede proclamar conscientemente esta fe en Cristo. Entonces, ¿no sería mejor esperar hasta que el niño llegue a ser adulto y proclame por sí solo su fe cristiana? No olvidemos que el bautismo no es un puro signo de fe. El bautismo también es causa de fe y produce como efecto en el bautizado la iluminación interior. Sin duda, la gracia recibida en el bautismo, el poder del Espíritu Santo con sus dones y la fe que irradia una familia cristiana ayudarán a que el Hijo, poco a poco, responda con una fe libre y personal. La Iglesia, y muy concretamente los padres y los padrinos, pueden tomar el lugar del niño. El niño que es bautizado no cree todavía por sí mismo, sino que por medio de otros, por la fe de la Iglesia o de la comunidad cristiana. Por eso se suele decir que los niños son bautizados en la fe de los padres y en la fe de la comunidad cristiana. Por supuesto que la Iglesia siempre pide el compromiso a los padres y padrinos para que lo eduquen cristianamente. Entendido así, el bautismo de niños es un privilegio que la Iglesia siempre ha concedido
a las familias cristianas en atención a la fe de los padres y padrinos. 5. ¿Es malo dejar al niño sin rumbo y sin religión? Algunos dicen que no es justo imponer a los niños la religión. El niño no puede razonar y debe esperar hasta que sea adulto para optar libremente por el bautismo. Es verdad que un niño recién nacido no puede razonar, pero es una ilusión esperar hasta que el niño pueda razonar para elegir libremente una religión. Sería un error muy grave que los padres dejasen al niño sin religión. Sería lo mismo que dejarlo sin rumbo en la vida. Esto no significa imponer una religión. Cada niño nace y crece en el ambiente que le es dado al nacer. Crece en una familia que le comunica los grandes valores de la vida, sin que el niño lo pida. Esperar hasta que el niño como adulto elija por sí solo los valores de la vida sería dejarlo crecer sin rumbo. Hay tantas cosas que la vida da a los niños sin que ellos lo hayan pedido. Ellos no pueden elegir a los padres, no pueden elegir el ambiente, ni su lengua ni sus culturas. Pero esto no es una limitación sino algo muy natural. La realidad de no imponer nada al niño simplemente no existe. En una vida normal, son primeramente los padres los que tienen que tomar por sus hijos las opciones indispensables para toda la vida. Los buenos padres de familia siempre desean comunicar a sus hijos los grandes valores de la vida. Ahora bien, la fe cristiana de una familia es sin duda un don divino y lo más normal es que los padres deseen comunicar ese don a sus hijos. ¿Por qué entonces privar a los niños de este bien? Un niño sin ninguna educación en la fe de sus padres parte sin rumbo durante los primeros años de su vida y difícilmente encontrará el camino para crecer en la verdadera libertad hacia una decisión personal. 6. ¿Y cuándo empieza la fe en nuestra vida? Imposible contestar a esta pregunta, como tampoco se puede contestar a la pregunta de cuándo empezamos a amar. La fe es como el amor, tiene que ser suscitada y crece sin que se advierta desde el primer contacto de los padres con el hijo. No sabemos cuándo el niño empieza a amar, sería absurdo. Lo mismo pasa con la fe. No se debe esperar hasta el día en que el niño empiece a manifestar alguna inquietud al respecto. Así como no se puede poner fecha al comienzo del amor, tampoco se puede poner fecha al comienzo de la fe, como tampoco los padres pueden esperar a darle comida al niño hasta que el niño decida que lo va a comer. 7. Consideración final. El niño pequeño forma parte de una familia, de una comunidad y nunca es demasiado chico para inculcarle la fe. ¿No es verdad que Jesús abrazaba a los niños y los bendecía? Jesús no espera que los niños estuvieran conscientes y pidieran este amor. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Marcos 10 del 13 al 14. La Iglesia Católica sigue bautizando a los niños pequeños porque está convencida de que los pequeños pertenecen a Dios. Además, el niño vive dependiendo de los adultos que le rodean. La fe del niño tendrá futuro si existe el compromiso de los padres de transmitir la fe a sus hijos. Sin este compromiso, la Iglesia prefiere postergar el bautismo hasta que se den las condiciones necesarias. Pero con toda seguridad podemos decir que cuando los padres creyentes piden el bautismo, piden algo bueno y razonable, y este sacramento seguirá siendo el camino más adecuado para una futura vida cristiana.